Ya, excelente. Muy bien. Comenzamos, ¿ok? A ver. Buenas noches, chicos. Bienvenidos a este webinar que vamos a desarrollar el día de hoy, 6 de mayo. Vamos a tener este webinar aproximadamente entre ahora las 7:30 hasta las 8:30. Voy a tratar de ser bastante puntual con el desarrollo de la sesión. En realidad son demasiadas modificaciones las que se han aplicado a la Ley General de Aduanas. Probablemente no nos alcance el tiempo para desarrollar todas las modificaciones, pero recuerden que esto solamente es un proceso de introducción, un proceso de inducción. ¿Ok? Vamos a ver en parte los puntos básicos de las modificaciones en la Ley General de Aduanas. Este es solamente un webinar, es la parte introductoria, lo que van a ver en realidad dentro del curso, en la institución aquí en CAMEX. Así que vamos a desarrollar o enfocarnos justamente en los principales puntos que han generado mayor controversia en esta actualización. Necesito también, en todo caso, si van a participar por alguna duda, consulta o tienen tal vez algún aporte adicional, que por favor lo hagan en tiempo real por medio del chat que, bueno, está activo para que podamos mantener una comunicación sincrónica en tiempo real. Nos va a ayudar un montón, si bien es cierto. Y cerraremos la sesión del webinar de hoy como las clásicas 5 preguntas que tenemos que resolver en base a la modificación de la Ley General de Aduanas. Dicho esto, vamos a dar inicio a la sesión. Recuerden, dudas, consultas, por favor, caballeros, señoritas, hagámoslo en tiempo real para que no se te olvide la pregunta cuando terminemos de desarrollar el webinar. ¿Ok? Muy bien. Para comenzar, mi nombre es José Gerardo Podestá. Yo soy especialista en proyectos de emprendimiento e innovación para oferta exportable, tanto de bienes como servicios. En la actualidad trabajo como consultor. También ejerzo la docencia en algunas instituciones. Soy emprendedor, también tengo mi propia empresa en el rubro de exportación de cuero vegetal. Tengo la profesión de administrador de empresas y también la de negocios internacionales. Por ende, casi toda mi experiencia laboral hasta el momento ha sido enfocada a estos dos rubros, la administración empresarial y a los negocios internacionales. Ya que conocen un poco más de mí, vamos a iniciar ahora con el desarrollo de las principales actualizaciones que se han llevado a cabo. A ver, para comenzar, lo primero que tenemos que conocer es la Ley General de Aduanas, ya que vamos a hablar sobre la modificación de la Ley General de Aduanas. ¿Ok? Este proceso de modificación se llevó a cabo vía el decreto legislativo número 1433, que fue publicado el 16 de septiembre del 2018. ¿Ok? Hace casi 2 años. ¿Ok? Un año y unos cuantos meses. ¿Cuál es el objeto por el cual se modificó la ley? ¿Cuál es el objeto por el cual se tomó la iniciativa en hacer algunos ajustes sobre lo que ya se tenía contemplado? En primer lugar, si bien es cierto el procedimiento de comercio exterior funcionaba bastante bien, siempre era necesario hacer unos pequeños ajustes con la finalidad de adecuarnos a la velocidad con que la globalización está impactando en cada empresa a nivel internacional. Así que mientras el proceso de globalización iba creciendo, la mayoría de actores económicos, en este caso empresas privadas, pensaba o tenía la iniciativa de incursionar o involucrarse de lleno dentro de este rubro en el comercio exterior, ya sea directamente de manera independiente o afiliado a una cámara. Pero era tal el boom del proceso de globalización que todos querían una tajada de la torta. Pero con la Ley General de Aduanas que manejábamos hasta ese momento, ¿ok? Hasta ese proceso del 2018, sí era posible dar la talla y competir en el mercado. ¿Ok? Nuestros procedimientos, los procesos que se ejecutaban eran relativamente buenos, pero tenían que ser sometidos a mejoras, como todas las revisiones que se suelen hacer sobre, en este caso, herramientas de comercio internacional. Así como, por ejemplo, los Incoterms se actualizan cada 10 años, los publica la Cámara de Comercio Internacional, pese a que la nueva versión no anula las versiones anteriores, es necesario ejecutar un proceso de mejora. Lo mismo sucede en el proceso bueno, ya hablamos de los Incoterms, en el proceso de actualización del arancel nacional del arancel nacional de aduanas. Si bien es cierto,
los aranceles funcionan bastante bien. La versión actualizada cada 5 años es una versión la cual incluye nuevas adaptaciones sobre, en este caso, bienes o servicios que podrían dar como resultado la identificación de un nuevo producto, una nueva mercancía en el mercado internacional con una clasificación mucho más sencilla. ¿Ok? Date cuenta que es necesario entonces recurrir a un proceso de actualización. Lo mismo sucedió con la Ley General de Aduanas. Y el objeto de ese proceso de adaptación o modificación era, para empezar, agilizar las operaciones de comercio exterior. Es decir, volver mucho más simples, más sencillas, más amigables estos procedimientos, estas herramientas, estos documentos y los medios de comunicación que se debían mantener. Ese fue el primer objeto, el de agilizar las operaciones de comercio exterior, que justamente también está vinculado con uno de los principios de la Ley General de Aduanas, el principio de facilitación de comercio exterior. ¿Ok? Entonces estábamos en la misma línea. El segundo objeto para poder modificar la ley fue cautelar la seguridad de la cadena logística. ¿Cómo que cautelar la seguridad? Es decir, volver tus procesos mucho más eficientes, mucho más regulados, volverlos mucho más puntuales y adecuar la normativa aduanera a estándares internacionales porque tenías que adaptarte a la velocidad con que avanzaba el mercado internacional. ¿Ok? ¿Y cómo iba a hacer esto la administración aduanera? Felizmente existe la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, quien mantiene conexión o contacto con todas las aduanas del mundo, permite esa interconexión. ¿Cómo es eso, profesor? Porque también hay un principio en la Ley General de Aduanas que nos habla del intercambio o cooperación en transmisión de información. Así que en base a estos 3 puntos principales, se llevó a cabo el proceso de mejora de la Ley General de Aduanas. A ver, vamos a ver. Chicos, ¿me confirman si pueden ver las diapositivas, por favor? Ahí, ¿me confirman, por favor? Ok, ahora sí, entonces comenzamos. Muy bien, ahora sí se puede ver la presentación, ¿no es así? ¿Me confirman, por favor, chicos? Ya, excelente. Ahora sí se ve. Ya, a ver, entonces seguimos. Como les estaba mencionando, este era el proceso que tenía en mente la iniciativa de la modificación de la Ley General de Aduanas. ¿Ok? Esta era la intención. Pero ¿qué pasó? Tenía que darse inicio a este proceso o a este procedimiento cuanto antes.
Y vamos a comenzar, por ejemplo, ahora con las modificaciones de la Ley General de Aduanas, pero vamos a empezar con los primeros actores de la Ley General de Aduanas, los primeros partícipes de la ejecución de este cambio, a quienes iba a impactar de manera directa el cambio de la ley, sobre quienes iba a influir. Y no estamos hablando de otros que los sujetos intervinientes, en este caso, los operadores de comercio exterior, ¿ok? Los operadores de comercio exterior. A ver, ¿me confirman, por favor, si tienen acceso a ver la presentación? ¿No es así? Por favor, me escriben en el chat, chicos. ¿Se ve? ¿Están viendo la diapositiva? Ahí. Listo, ya, excelente. Ahora sí, ya. Mejor lo voy a dejar así para que no haya complicación. Ya. A ver, como les estaba diciendo, si bien es cierto, era necesario llegar a un proceso de mejoras o modificaciones en la Ley General de Aduanas por iniciativa, obviamente, propia de la administración aduanera, dado que no podíamos quedarnos atrás en este proceso de mejoras de participación en oportunidades para empresas que quieran internacionalizarse, empresas que quieran participar de generación, de movilización de divisas, empresas que quieran generar rentabilidad, inclusive mano de obra dentro de nuestro país, elevar el PBI, etcétera. Lo ideal era plantear las reglas de juego que iban a permitirnos agilizar este procedimiento. Ahora, la Ley General de Aduanas tuvo que actualizarse, tuvo que cambiar. Y lo primero que tuvo que modificar y cambiar la Ley General de Aduanas son las reglas de juego que iba a utilizar con los principales actores o partícipes de la operatividad aduanera, de las operaciones aduaneras. En ese caso, entraríamos a hablar de los intervinientes en la actividad aduanera. ¿Quiénes intervienen o participan? Hasta el 31 de diciembre del año 2019, ¿ok? Antes de la última modificación, se conocían a los operadores de comercio exterior, a los administradores o concesionarios de puerto, aeropuerto y terminales terrestres. ¿Ok? Ojo, eran los operadores de comercio exterior, los que conocemos, las agencias de carga, las agencias de aduana, las empresas de transporte internacional multimodal, el servicio postal, las empresas de envío rápido couriers, teníamos a los duty free, empresas prestadoras de servicio de material aeronáutico, pero también teníamos a los administradores de concesionarios de puertos. Acá estábamos hablando, por ejemplo, cuando pensamos en el Callao, en el administrador del Muelle Norte, que es el APM, y el Muelle Sur, el DP World, los administradores de aeropuertos y terminales terrestres. Pero ¿qué sucede? Si la general de aduanas se iba a actualizar, también tenía que ejercer cierta influencia en quienes iban a trabajar ahora con la ley modificada. Y también se tenía que ejercer un proceso de control nuevo sobre ellos. Por ende, a partir del 1 de enero del 2020, se hace una división en tres. Por un lado, los OCE, los operadores de comercio exterior, un solo grupo. Por otro lado, los operadores intervinientes, ¿ok? Quienes van a verse beneficiados de los procedimientos de comercio exterior. Y teníamos a los terceros. Se hace una división en tres tipos de intervinientes. En operadores de comercio exterior, ya hemos mencionado los que conocemos y aparecen en la ley, que son el despachador de aduana. ¿Quién puede ejercer el rol de un despachador de aduana? Un agente de aduana o un auxiliar de despacho oficial. E inclusive un consignante, un consignatario, pero no lo vamos a tomar en cuenta ahora porque el consignante y consignatario trabajan para procedimientos simplificados y acá estamos hablando de un procedimiento regular. El transportista o su representante en el país, la empresa de transporte que trabaja con un medio de transporte,
la misma empresa de transporte, pero tal vez con un servicio multimodal, las agencias de carga, los almacenes, el servicio postal de Serpos, las empresas de entrega rápida o couriers, los duty free y los beneficiarios de material aeronáutico. Pero ojo, aparecen dos más, las asociaciones garantizadoras y las asociaciones expedidoras. Las garantizadoras, que iban a ser las asociaciones que iban a brindar en este caso el proceso de garantía, y la expedidora, quienes te iban a autorizar o expedir las autorizaciones. Los intervinientes, como te dije, son cualquier tipo, ¿ok?, de actor que pueda beneficiarse de comercio exterior, sea de cualquier régimen aduanero, trámite aduanero. Ahí tenías al importador y al exportador, o consignante y consignatario, consignante exportador, consignatario importador, los concesionarios de los puertos, de los aeropuertos, los terminales terrestres, los operadores de base fija, los laboratorios, proveedores de precintos de seguridad para los, en este caso, contenedores, los pasajeros, porque la administración aduanera no solo regula ingreso y salida de mercancías, sino también de personas y medios de transporte. Así que una vez que habías hecho la división sobre los intervinientes, y lo habías hecho en tres tipos, operadores propios de comercio exterior, los intervinientes y los terceros, comenzó la primera regla establecida para el cambio. ¿Qué pasó? Todos los operadores, atención, van a cambiar las reglas del juego. ¿Cómo? Para que puedan desempeñar sus funciones dentro de la administración aduanera, estos operadores de comercio exterior, primero fueron agentes económicos, empresas privadas que tenían la iniciativa de querer participar del comercio exterior brindando servicios aduaneros, pero previa autorización, supervisión, vigilancia de la administración aduanera. ¿Ok? Por ende, ¿qué es lo que cambió? Antes, el procedimiento consistía en que si querías participar dentro del proceso de tener tu propia empresa registrada como operador de comercio exterior, autorizada por la administración aduanera, sea agencia de carga, agencia de aduana, almacén, etcétera, el procedimiento era que primero tú tenías que solicitar la autorización de la administración aduanera, cumpliendo todos los requisitos, y esta te iba a entregar un código de registro dentro de la administración aduanera. El segundo punto era solicitar la autorización y permiso al sector competente. Pero ¿qué pasaba? Era terrible, porque tenías pues, que realizar un proceso de registro físico, tenías que hacer movilización de documentos de manera física. Te la pasabas haciendo colas enormes en la administración aduanera, en el Callao, Chucuito. Y era terrible porque consumía demasiado tiempo y los plazos eran muy ajustados. En la actualidad, la solicitud se hace a través de un registro electrónico, ¿ok? Con un formato que ya está establecido por la administración aduanera. Es un proceso muchísimo más simple. Ahora, dentro de los requisitos para poder registrar tu empresa, en este caso, registrar tu empresa como operador de comercio exterior, aparte de hacerlo por un formato virtual, por un formato electrónico, no cambia el hecho de que tú tengas que entregar una carta fianza o tengas que entregar una garantía a la administración aduanera, una garantía en favor de la SUNAT para que puedas trabajar sin ningún problema, pero el detalle era que tú tenías que acercarte al banco, solicitar tu carta fianza dentro de los plazos que se establecía el banco, era un promedio de 5 o 7 días, ¿ok? Y después tenías que acercarte al banco, retirar la carta fianza y asistir de manera física a la administración aduanera para entregar esa carta fianza. El procedimiento también ha generado un cambio de 180 grados. Ahora no hay necesidad de que haya un vínculo triple. Tú, el banco, y del banco a la administración aduanera. Es decir, ahora el procedimiento es mucho más sencillo. Ya no eres tú quien tiene que recoger esa carta fianza y luego llevarla a la administración aduanera. Ahora tú solamente solicitas la carta fianza y tan pronto se apruebe esa carta fianza, automáticamente la entidad bancaria con la que trabajes es la que va a remitir a nombre tuyo a la administración aduanera.
¿ok? Y el procedimiento se ha hecho mucho más ágil. Como te comenté hace un instante, lo que se busca es agilizar las operaciones de comercio exterior. Por ende, con esto ganabas muchísimo más tiempo al tener, en este caso, intervinientes clasificados y plantear las reglas de juego para estos intervinientes, como ajustando los procedimientos de solicitud de registros, la asignación de códigos, la presentación de los requisitos, los compromisos vía electrónica y acompañar también la presentación de la garantía, que era tu carta fianza, por medio de una entidad bancaria, pero de manera directa entre el banco y la administración aduanera. Ese es uno de los cambios que ha generado mucho más beneficio, mucho más ventaja en cuanto a el tiempo que invierte un operador de comercio exterior en el momento de solicitar un registro nuevo o la renovación. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Esto jugó a favor? Sí. Ojo, obviamente tienes que recordar que la carta fianza que solicitas no es por un año, ¿no? Es por un promedio de 13 meses. ¿Cómo de 13 meses, profesor? Hasta enero del próximo año. Y para febrero del próximo año tienes que iniciar con la solicitud que hubieran habido modificaciones en cuanto a tu categoría. ¿A qué se refiere, profesor? Eso es lo que vamos a ver ahora. Los procedimientos. Cuando ahora tú haces tu registro, tu solicitud como operador de comercio exterior, ¿ok? Existe la posibilidad, número uno, de que tengas una aprobación automática. Es decir, de que automáticamente solicitaste el registro, la inscripción, presentaste con la entidad bancaria con la que trabajas la carta fianza, y se te entregó una aprobación automática. Sí, pero ojo, tampoco es que sea lo mejor del mundo, porque esto solo funciona para los despachadores oficiales, ¿no? Para el despachador oficial. Para todos los demás operadores de comercio exterior que no son despachadores oficiales, ¿ok? Para todos los demás, las agencias de carga, empresas de transporte internacional, etcétera, se hace previa evaluación. Tienes que pasar por un proceso de evaluación. ¿Ok? Pero ese proceso de evaluación no es complicado en realidad. Toma un plazo en promedio exageradamente de hasta 30 días hábiles, en el cual, después de haber recibido en este caso, tu solicitud electrónica y de haber recibido y contrastado realmente que existe una carta fianza de respaldo, en un plazo exagerado de 30 días hábiles se te entrega la posibilidad de empezar tu registro, obtener tu código y trabajar ya como un operador de comercio exterior. Profesor, pero es un proceso recontra burocrático. Estoy seguro que se van a demorar más de 30 días. Eso también jugaría a favor tuyo. Porque mira, si ese proceso demora más de 30 días hábiles, ¿ok? Para que te digan, sí, cumpliste el requisito, este es tu código y ya estás inscrito, o no, mira, no cumpliste, esto hay que modificarlo, falta tal documento. Si se pasa de 30 días hábiles, podríamos hablar de un silencio administrativo, porque todo lo que estamos viendo hasta ahora de solicitar tu registro es un proceso o es un trámite administrativo. Por ende, se puede recurrir al famoso silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? Cuando no tienes respuesta, en vista de que ya has programado o solicitado tu participación como operador de comercio exterior, oficial o registrado, autorizado con la asignación de un código, pero no tienes respuesta pese a que cumpliste con la entrega de tus documentos electrónicos y la presentación de la garantía por parte del banco, automáticamente ya podrías dar por hecho de que la respuesta va a ser positiva. Eso quiere decir que ya podrías tener la tranquilidad de que ha sido registrada tu solicitud y que sí o sí te van a entregar el código para tu operador de comercio exterior. ¿Ok? Eso es el silencio administrativo. ¿Aplica? Sí aplica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de simplemente hasta el momento de trámites administrativos. Todavía no estamos hablando de una operatividad en comercio exterior. Aún estamos hablando de un trámite administrativo. Pero ¿cuáles son esos plazos de autorización, profesor? Porque si me van a registrar y me van a habilitar, yo quiero saber por cuánto tiempo va a ser eso. Para saber en cuánto tiempo luego tengo que volver a renovar esa solicitud como operador. Al inicio podríamos hablar de plazos indefinidos, pero ojo,
plazo indefinido solamente aplica para las entidades del Estado y para, entre comillas, uno de los operadores de comercio exterior en particular, que también tiene manejo estatal. ¿Cuál es? El servicio postal. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de los operadores de comercio exterior mencionamos el servicio postal? Te dije que era un procedimiento para tratamiento simplificado de mercancías igual que el courier. Bueno, en este caso, solamente para el servicio postal y para entidades públicas que puedan participar de procesos de comercio exterior, es decir, compras para el Estado, por ejemplo, y ha estado muy de moda hablar de esto, ¿no? Compras Perú. ¿Qué quiere decir? Ellos tienen un plazo indefinido, es decir, que no tienen que renovar esa autorización como operador de comercio exterior. Mientras que para los almacenes aduaneros, ¿ok? Almacenes aduaneros, empresas de servicio de entrega rápida, ¿ok? Ojo, hay una diferencia, mira, almacén aduanero, empresa de servicio de entrega rápida, ¿ok? Por ejemplo, este servicio de entrega rápida es la contraparte de lo que es el servicio postal. Es el lado opuesto a lo que es el servicio postal. Si bien es cierto, el servicio postal y el servicio de entrega rápida, los dos trabajan procedimiento simplificado, uno trabaja obligatoriamente con SERPOS, que es una entidad del Estado, por eso tiene un plazo indefinido. En cambio, los couriers o empresas de servicio de entrega rápida son empresas privadas. Por eso aparecen junto con los almacenes aduaneros, los beneficiarios de material de uso aeronáutico, los duty free o almacenes libres, la asociación garantizadora y la expedidora. Para ellos el plazo es por 5 años, es decir, que cada 5 años tienen que actualizar esa solicitud como operador de comercio exterior. Mientras que los demás operadores, llámese despachadores de aduana, empresas de transporte internacional, el plazo es por 3 años. El plazo es por 3 años. Es decir, después de 3 años tienes que renovar nuevamente esa autorización, renovar ese permiso. Probablemente también haya que renovar la garantía, dependiendo de cuál haya sido tu operatividad por ese lapso de tiempo. Y el plazo siempre se va a computar a partir del 1 de febrero del año siguiente. ¿Por qué, profesor? Tu actividad termina en el mes de diciembre. En los primeros 10 días del mes de enero se te está haciendo una evaluación, se te entrega la calificación que has obtenido a lo largo de ese año y finalmente, luego de haber obtenido esa calificación y haber recibido una categoría A, B o C, arrancas el mes de febrero nuevamente con esa nueva autorización. ¿Ok? Siempre y cuando hayan pasado pues 3 años o hayan pasado 5 años, dependiendo del tipo de operador que manejes. Pero el plazo comienza siempre a partir del mes de febrero. ¿Pero qué pasó? Si eso recién ha empezado ahora, profesor, usted me está hablando de que ha habido un cambio en la Ley General de Aduanas y que ha sido la última versión modificada en diciembre del 2019. ¿Qué más ha cambiado? ¿Qué ha forzado u obligado a estos operadores de comercio exterior a ágilmente involucrarse en este nuevo proceso de registro? En realidad, cuando se dio la noticia de esta modificación en la ley, ¿ok? También por ahí estaba escondida una modificación pequeña. ¿Cuál? ¿Cuál, profesor? La modificación del régimen de incentivos. ¿Qué es la modificación del régimen de incentivos? Los descuentos que se brindaban a las sanciones o a las multas para los operadores de comercio exterior. ¿Ok? El tema de las rebajas a esas sanciones. Pero automáticamente se derogó. ¿Cuándo? En noviembre se comunicó y el 31 de diciembre era el último día para recurrir a un régimen de incentivo. ¿Qué hicieron todos los operadores? En ese lapso de noviembre a diciembre del 2019, toditos empezaron a aplicar a regímenes de incentivos para aplicar, ¿qué cosa? El pago de sus multas, de sus sanciones, con descuentos. De modo tal que empezabas con borrón y cuenta nueva ahora en el periodo del 2020. Arrancabas desde cero en febrero de este año. Pero profesor, ¿cómo desde cero? Todas las empresas han comenzado con una categoría nueva. ¿Cómo categoría?
lo que se maneja en la actualidad para poder definir cuál es el nivel de cumplimiento de los operadores, cuál es el nivel de calidad de servicio, cuál es el nivel de confiabilidad, certidumbre para darle la renovación. En este caso ha caído en base a ¿qué? La asignación de 3 categorías. La categoría A, la categoría B y la categoría C. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Como se ha hecho el proceso de renovación, en este caso, de inscripción de los operadores de comercio exterior bajo un nuevo reglamento, bajo una nueva ley general de aduanas, bajo nuevas reglas de juego, todos los operadores de comercio exterior entre noviembre y diciembre cerraron aplicando el régimen de incentivos, ¿ok? Pagando todas sus deudas con las rebajas. Para empezar el 2020 con ese régimen de incentivos derogado que ya no tiene aplicación alguna. ¿Por qué? Ahora lo que hace la administración aduanera es recurrir a que la competitividad de estos operadores sea en base a qué? A categorías. De modo tal que para tu siguiente renovación, yo evalúe la categoría en la que te encuentras. ¿Cómo así? Por ejemplo, las categorías y sus rangos, los periodos de medición se definen en el nuevo reglamento, en el RLGA de aduanas. Vamos a ver algunas. Las categorías son tomadas en cuenta ¿para qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se ha hecho ese tipo de manejo? Parece discriminación. ¿Cómo va a categorizar una agencia de carga categoría A, categoría B, categoría C? Eso va a influir en el cliente, eso va a influir en el consignante o consignatario que quiera contratar los servicios de ese operador. Usted los está discriminando por parte de la administración aduanera. Es que en realidad existe el libre mercado, oferta y demanda, y el consignante o consignatario tiene derecho a conocer la categoría en la que se encuentra el operador con el que va a contratar la prestación de servicios. Y aparte que este nuevo proceso de generación de categorías le sirve a la administración aduanera para hacer un control en base a la renovación de tu autorización como operador. Y hemos dicho que depende, ¿no? Puede ser de 3 o de 5 años, o puede ser indefinida cuando hablamos de instituciones vinculadas al Estado o al gobierno. Entonces, renovar la autorización del operador de comercio exterior en base a un método mucho más justo, las categorías. Determinar esa modalidad y el monto de garantías, es decir, no puede ser que alguien que tenga la categoría C y otro que tenga la categoría A entregue la misma garantía. O sea, no era justo. Mientras mejor categoría obtuvieras, ¿ok? Mientras mejor calificado te encuentres, vas a poder renovar tu autorización de manera mucho más rápida, vas a poder determinar la modalidad y monto de garantías con cierta flexibilidad, no vas a ser sancionado por algunas infracciones leves, hasta se te puede condonar o perdonar ese tipo de deudas o infracciones. Pero cuando estés en la clasificación A, en el top, la aplicación de gradualidad en materia aduanera, beneficios para tu participación como operador, algunas ventajas y otras acciones o procesos que determinaba el reglamento. Es decir, te convenía sí o sí en esta modificación pensar en mantenerte en la clasificación A. Y como hemos dicho, hubo borrón y cuenta nueva. Todos los operadores han empezado sus operaciones ahora en el mes de febrero en categoría A. Lo ideal es que te mantengas en esa categoría A, ¿ok? Que no bajes a la B ni a la C. Ya todos están ahorita con A. Todos los operadores tienen categoría A. Tu trabajo es mantenerte en esa categoría A. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la renovación, cada 3 o 5 años, dependiendo del operador que sea, si es una agencia de aduanas cada 3 años, yo voy a hacer un promedio. Un promedio. Por ejemplo, si se te tocó la categoría A, porque arrancaste desde cero con este nuevo procedimiento del 2020. El segundo año categoría B y el tercer año categoría C, en promedio te correspondería entrar en una categoría B. Ahora, no es tan malo porque en realidad es una calificación que va entre el 60 y menos del 90%. Vas a acceder a algunos beneficios y a otros no. Por ende, si mantienes la categoría A,
Sería lo mejor que podría pasarte. ¿Por qué? Por estos beneficios que podrían aplicar en tu caso. Pero si caes a una categoría C, una calificación menor al 60%, el problema está en que corres un riesgo enorme, en que tus garantías sean enormes, en que las sanciones, la inspección, fiscalización sea mucho más puntual, más precisa, más incisiva, e inclusive corre riesgo tu registro de cancelación. Ahora, como te mencioné hace un instante, en enero de este año, los primeros 10 días calendario han servido ¿para qué? Para que se te pueda ir informando sobre qué calificación has obtenido y vayas haciendo tus procesos de registro, consiguiendo tu carta fianza y arrancar en el mes de febrero desde cero. ¿Ok? Pero profesor, no, es muy pronto, es muy inmediato empezar en febrero. Tranquilo que la administración aduanera sabe eso. Por eso la administración aduanera también te ha otorgado un plazo de, digamos, una marcha blanca. ¿Cómo? Ya, febrero y marzo puedes cometer errores, puedes caer en sanciones, etcétera. No voy a tomar en cuenta tus errores. Las sanciones no se van a penalizar en el mes de febrero y en el mes de marzo, porque entiendo que te estás adaptando a un nuevo procedimiento de trabajo. Pero ojo, a partir de abril voy a ser bastante estricto y riguroso con el control que voy a evaluar sobre tus actividades. ¿Ok? Voy a ser bastante riguroso. Ahora, profesor, pero aún así me parece complicado. Estamos contra el tiempo y tomando en cuenta la coyuntura actual, el procedimiento aduanero debe haberse visto perjudicado por el COVID-19. Aún así, si has sido bastante observador, te habrás dado cuenta que las operaciones de comercio exterior en ningún momento se han frenado, no se han detenido absolutamente para nada. Por ende, la Administración Aduanera ha iniciado el proceso de medición de los niveles de cumplimiento desde el mes de abril, desde el mes pasado, y ya empezó con la evaluación de la categoría A para que pueda mantenerse o para que pueda descender a lo largo de este año. El nivel de cumplimiento se va a medir de acuerdo a las infracciones que vayas cometiendo a lo largo de este año, de acuerdo a lo establecido en la tabla de sanciones, que sabes que también se ha actualizado en el mes de diciembre del año pasado. La tabla de sanciones, infracciones, se ha actualizado el 31 de diciembre del 2019. ¿Dónde encuentras esa información? La tienes en la Ley General de Aduanas. Profesor, ¿qué pasa al término de mi proceso de evaluación? Pasaron mis 3 años o mis 5 años. Al término del plazo, viene tu, en este caso, renovación. Pero como te dije, va a estar condicionada. Si te mantuviste en la categoría A o en la categoría B, no te preocupes, ahora sí no vas a tener que romperte la cabeza en la renovación. ¿Ok? Solamente la renovación es automática. Es decir, automáticamente se te renovó la autorización para seguir trabajando. Mantienes tu código y sigues siendo un operador de comercio exterior oficial. ¿Por cuánto tiempo? Por el mismo tiempo que estaba asignado para el tipo de operador que manejabas. Si era agencia de aduana, 3 años, ¿no? Si era un courier, habíamos visto que eran 5 años. Y se computa nuevamente a partir del 1 de febrero, año de esa renovación. ¿Por qué en febrero? Porque en enero te están informando en los primeros 10 días sobre la calificación que has obtenido y tienes hasta fines de enero para, en este caso, renovar la carta fianza con el banco para que se vuelva a entregar esa carta fianza a la administración aduanera. ¿Qué pasa si obtuve la categoría C? Lamentablemente, la categoría C en la cual la calificación que obtenías era menor al 60%, te condenaba. ¿A qué, profesor? A que no exista una renovación. No existe una renovación de reconocimiento al operador de comercio exterior que manejabas. Se te quita el código, se te retira de la aduanet y ya es imposible que puedas prestar ese servicio. Acá tienes algunos ejemplos sobre los beneficios de mantenerte en una categoría A. Por ejemplo, agencias de aduana. Cuando te mantienes en una categoría A, ¿ok? Como agente de aduana, categoría A,
La garantía que presentas es solamente de $100,000. Si te mantienes en una categoría B, es el 2% del total de los derechos arancelarios más tributos y no puede ser menor a los $150,000. Profesor, estoy en una categoría C. Ya sé que me van a retirar sí o sí al final del año la autorización, pero quieres sacarle provecho este último año. Muy bien, puedes trabajar con tu categoría C hasta que venza el plazo, pero el monto total de tu garantía pues va a ser 2% del total de derechos arancelarios más los demás tributos, y en este caso no puede ser un monto menor a $200,000. Mira el castigo, en el A es 100,000, en el B es no menor a 150,000. ¿Puede ser mayor? Sí. En el C puede ser mayor a 200,000. En el A es un monto exacto, fijo, $100,000. Profesor, pero yo trabajo como depósito temporal o como depósito aduanero. Son solamente $100,000. Bueno, yo humildemente trabajo con una agencia de carga que recién he iniciado y tengo la categoría A. Como usted dijo, borrón y cuenta nueva, empezamos de cero. Suficiente con $25,000 de carta fianza que pueda solicitar al banco. Cae esa categoría B, sube a 37,500. A categoría C ya son mínimo $50,000, ¿no? ¿Te das cuenta? Fíjate en esto, la diferencia es considerable. O sea, no es que yo me mantengo en la categoría B porque sé que en la B voy a sobrevivir. Puedes sobrevivir, vas a tener la renovación automática, pero el problema está en que la garantía, esa carta fianza que tienes que conseguir es de un valor muchísimo más elevado, lo cual podría ser inclusive que te veas expuesto a realizar pues un procedimiento de solicitud de carta fianza mucho más complejo, ¿no? Con una entidad bancaria. ¿Por qué? En este caso no necesitas solamente la autorización de administración aduanera, sino que el banco te entregue esa carta fianza. Es más sencillo que te dé una carta fianza pues, por 25,000 a una de 37,500, una de 100,000 a una de 150,000 para arriba. Y más, es más, dependiendo aún de la actividad que desarrollas y la generación de ingresos, ¿no? El banco te da una carta fianza, pero no es gratis, te hace una evaluación. Otro punto que también se ha actualizado es el procedimiento de despachos aduaneros. Y esto estoy seguro que de todas formas lo has visto en algún momento. ¿Ok? ¿En qué consiste? Si bien es cierto, tú conoces que existen tres tipos de despacho, el anticipado, diferido y urgente, imagino que también es de tu conocimiento que el proceso de despacho anticipado ahora es obligatorio. ¿Ok? El procedimiento de despacho anticipado ahora es obligatorio. ¿Cuándo aplica? Cuando se numeran antes de la llegada del medio de transporte, el proceso de despacho. ¿Qué quiere decir? Antes de que llegue la empresa de transporte trayendo la mercancía, tú ya deberías haber realizado el proceso de despacho solicitando la numeración de esa DAM. Ahora, como es anticipado, el beneficio ahora es que no existe un plazo para hacer esa numeración, ¿no? El beneficio es que, en este caso, es un procedimiento que agiliza, que moviliza de manera más rápida tus procedimientos previos a la llegada de medios de transporte para que también sea mucho más sencillo el proceso de nacionalización. Profesor, pero ¿quién puede efectuar ese despacho aduanero? Según la Ley General de Aduanas, el despacho aduanero lo puede ejecutar el consignante o consignatario, dueño de la mercancía, cuando hablamos de un procedimiento simplificado, lo puede ejecutar un auxiliar de despacho, es decir, alguien que haya rendido el examen de la IAT en la SUNAT y haya aprobado y sea reconocido como auxiliar de despacho oficial, con su huella digital ya registrada en la administración aduanera, o puede ser un agente de aduana, el cual pueda representarte, ¿ok? Ya lo mismo que nos explica acá. Pero ojo, también existen posibilidades en las cuales el despacho aduanero lo efectúa el transportista. Profesor, pero en la Ley General de Aduana no dice eso. Bueno, ahora el transportista puede efectuar el proceso de despacho aduanero, por ejemplo, cuando hablamos de un régimen de tránsito aduanero. Las empresas de servicio postal también pueden efectuar el despacho aduanero, SERPOS.
¿Quién más? Las agencias de envío rápido también pueden trabajar como despachadores aduaneros. Los almacenes libres, los duty free que están en los aeropuertos, que están en los cruceros, los beneficiarios de material para uso aeronáutico, cuando traes, por ejemplo, repuestos para poder reparar una aeronave dentro de la zona primaria. Obviamente no va a salir de zona primaria a secundaria, no lo vas a llevar el avión a un taller mecánico para que puedan repararlo. Por eso es que existe la posibilidad de que el despacho, en este caso, lo pueda realizar el beneficiario de ese material de uso aeronáutico, es decir, la aerolínea. El mandato. Bueno, el mandato consistía antes en el proceso de despachar, era otorgado por el dueño consignatario a favor de un agente de aduana, le incluía la facilidad de realizar actos o trámites. En otras palabras, cuando el consignante o consignatario informaba a la administración aduanera de que existía un agente de aduana o agencia de aduana o auxiliar de despacho que iba a representarlo frente a la administración aduanera y que iba a estar empoderado para poder hacer y deshacer con esa carga a nombre de esta empresa. ¿Cómo se realizaba el proceso de mandato? Era con los documentos completos para trabajar el despacho y tenías que presentar a la administración aduanera de manera física todo esto, incluyendo el contrato en el cual tú presentabas en la administración aduanera a este agente y le decías que el contrato de vigencia era de tal fecha a tal fecha para que pueda representarte. Pero era pues un proceso, digamos, un poco estresante en espera de la respuesta, porque tenías que hacer ese procedimiento 5 días calendario antes de que puedas ejecutar cualquier movilización de mercancía o cualquier despacho. Es decir, con 5 días calendario de anticipación tenías que avisarle de manera física. Ahora el mandato es electrónico. El mandato electrónico en la actualidad es obligatorio, ¿ok? Sobre todo en los regímenes de importación para consumo, exportación definitiva. Porque estos dos son básicos del comercio exterior. Comercio exterior, intercambio de bienes y servicios entre residentes de distintas zonas aduaneras. Intercambio involucra importación para consumo y exportación definitiva. En estos dos regímenes, sobre todo, se te da la posibilidad de que el mandato sea electrónico con la finalidad de ganar un poco de tiempo y de que el procedimiento sea mucho más acelerado. La notificación la tenía que hacer el dueño, ¿no? Consignante o consignatario, presentando en este caso al agente de aduanas. ¿Y en qué momento terminaba ese procedimiento de, profesor, el mandato? En realidad el mandato finalizaba en dos situaciones. ¿Ok? Ojo, una cosa es el contrato. Tú le dices a administración aduanera, este es el contrato donde figura que esta agencia de aduana o este agente de aduana me va a representar frente a la administración aduanera para todos los movimientos que yo haga. Pero ojo, ese es el contrato que se presenta en el mandato. El mandato como tal, ¿cuándo termina? Cuando haces una importación para consumo, cuando acaba la actividad del agente de aduana, cuando somete al levante la mercancía. Por ejemplo, ahí culmina este mandato. Y cuando hago una exportación, cuando se regula el régimen de la 4041. Cuando hace la regularización, ahí terminó el trabajo del agente de aduana, ahí finalizó el procedimiento de ejecución de este mandato electrónico. Contrato que registras, otra cosa es la finalización de el mandato. Ahora, estas modalidades que te acabo de mencionar hace un instante, todas estaban aplicadas al despacho anticipado. ¿Ok? En la actualidad, como te digo, hay una obligatoriedad de manejar despachos anticipados. Como máximo, el plazo que tenías para prepararte era hasta el 31 de diciembre del 2019. A partir del 1 de enero del 2020, corre solamente procesos de despacho anticipado. Y es obligatoria para el régimen de importación para consumo, excepto cuando hablemos de un valor FOB menor a $2,000, porque esto ya sería pues un procedimiento simplificado. Mercancía destinada a despacho urgente porque es un envío de urgencia. Entre que se encuentre en el país que proviene o haya sido destinado a otro régimen, sería un cambio simplemente de régimen. Cuando llega con un contingente arancelario, cuando va a una zona franca, ya es un tratamiento completamente diferente, ¿no? Ahí ya no aplica el despacho anticipado para esa importación para el consumo. No debe existir ninguna de estas condiciones especiales. Muy bien, hasta acá creo que hemos avanzado con la
parte inicial o la parte básica de la actualización de la ley. Falta mucho todavía, chicos, pero en realidad, como este webinar nos da la duración de 1 hora, hemos tratado de ser bastante concisos en la explicación de los principales puntos. Por ejemplo, los dos que hemos tocado el día de hoy, que involucra directamente a la actividad registro y activación de operaciones de un operador de comercio exterior, y a que involucra los procedimientos, en este caso del mandato y el despacho anticipado. Sé que han quedado varias cosas pendientes, ¿bien? Pero ha sido solamente un webinar que sirve de presentación para el curso que se dicta en la institución, o probablemente lo vayamos a tocar en un webinar a futuro. Por el día de hoy ha sido toda la información que he podido traerles. Quizás exista una segunda parte, todavía no hay una fecha fijada, pero me gustaría cerrar este webinar con algunas preguntas y para eso sí necesito que participen en el chat. Alzada, ¿cuántos días antes como mínimo? 10 días. A ver, chicos, presten atención. Cuando la categoría de evaluación es en 3 años, ¿ok? La categoría de evaluación es en 3 años. Imagina una agencia de aduana. Y tus resultados son en categoría A, categoría C y categoría C. ¿Cuánto crees que es el promedio que vas a obtener? Ojo, A, C y C. Así es, lo más probable es que tu siguiente categoría sea la categoría B. Pregunta, ¿se renueva o no se renueva? ¿Automático o con un procedimiento de renovación? Automático, excelente. Pregunta 2. ¿Cuál es el medio que se aplica para el nuevo procedimiento de acreditación y categorización del OCE? ¿Por qué medio se hace ahora el procedimiento de acreditación? Electrónico, netamente electrónico, ya no se te ocurre ir a hacer tu cola, ¿no? Por las puras lo vas a hacer porque te van a decir, vaya a una cabina de internet y haga su registro de forma electrónica. ¿Cuánto es la multa por no realizar el despacho antes de la descarga? 3 UITs. ¿Las garantías de los OCE van directamente a la aduana? ¿Las garantías de los operadores de comercio exterior van directamente a la aduana o pasan por las manos y revisión, inspección de los operadores de comercio exterior? ¿Van de frente, verdadero o falso? Verdadero, acuérdate que las entidades bancarias ahora están vinculadas directamente con la SUNAT y está vinculada también con la administración aduanera. ¿Ok? A nombre tuyo o en representación tuya te van a ayudar a ganar tiempo presentando directamente esa carta fianza. Pero ¿qué pasa si la carta fianza llega antes que tu solicitud de registro electrónico? La administración aduanera va a bloquear esa carta fianza. ¿Ok? Y vas a tener que hacer una nueva carta fianza. Así que primero tienes que presentar tu solicitud y luego llegar la carta fianza. Es algo que me olvidé decirles. Pregunta 4. ¿El régimen de incentivos fue derogado en noviembre del 2019? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, verdadero? ¿Sí? No, todos están jalados, señores. Hemos dicho que el régimen de incentivos fue derogado en el mes de diciembre. Por eso te dije que hubieron unas colas enormes entre noviembre y diciembre para que todos los operadores puedan aplicar el régimen de incentivos antes de ser derogado y obtener descuentos, obtener algunas rebajas. ¿Mm? Está muy bien a los que han acertado y que no han buscado en Google, ¿no? Vamos a la pregunta 5. ¿Todos los nuevos procesos de acreditación comienzan con la categoría intermedia B? Falso. ¿Con qué categoría comienzas? ¿Y cada cuánto tiempo se renueva? Depende, ahí acertó Mario. Depende del tipo de operador que poseas. Depende del tipo de operador. Acuérdate, puede ser de 3 o de 5 años. ¿Ok? Depende. Pero para el ejemplo que hemos puesto hoy día en la agencia de aduana, sí, era cada 3 años, ¿no? Y sabes que hay un promedio. El fin del proceso de categorización es justamente que también el consignante consignatario tenga información transparente
sobre la forma en la que trabaja el operador que está contratando para prestarle servicios. Y también le sirve a la administración aduanera para poder evaluar de manera más competitiva la regularización de esa renovación. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué buscando competitividad? Porque en la actualidad, aunque no sé si se habrán dado cuenta o no, hay una gran cantidad de solicitudes para participar como operadores de comercio exterior. ¿Ok? Se ha vuelto bastante atractivo el rubro. Lo ideal es que en este caso todas comiencen con la categoría A. Así como en el instituto y en la universidad el profesor te dice todos comienzan con 20, depende de ustedes mantener esa nota, exactamente lo mismo. Pero acuérdate que va a haber un promedio. El problema está en que si llegas a la categoría C, no vas a tener una renovación. Y aparte de ello, tienes una inhabilitación. ¿Ok? Tienes una inhabilitación. ¿Quiénes son los que califican a los operadores de comercio exterior? Los que califican a los operadores de comercio exterior, en este caso, son directamente la administración aduanera en cuanto al procedimiento de operatividad, de cumplimiento de plazos, sanciones, multas. Cuando la administración aduanera también toma iniciativa y te dice, necesito que comparezcas, operador de comercio exterior, ya olvídate, esa palabra de comparecer es lo peor que te podría pasar. ¿Por qué? Algo ha pasado, algo has hecho y ha sido tan terrible que no solamente te he informado de la infracción, te estoy pidiendo comparecer, es decir, venir y dar la cara por lo que ha sucedido. En parte la administración aduanera y también lo hace la SUNAT. ¿La SUNAT en qué sentido? Cuando, por ejemplo, tu mercancía ha sufrido algún daño dentro de un almacén y estaba bajo la jurisdicción de la administración aduanera, tú denuncias porque necesitas que te indemnicen. El daño ha sido en el almacén y el almacén es zona primaria. ¿Y quién tiene responsabilidad completa ahí? El almacén aduanero. ¿Quién tiene que indemnizarme? El almacén. ¿Y cómo me va a indemnizar? La administración aduanera coge parte de la garantía y lo que hace es indemnizarte. ¿Y qué hace después el almacén? Tiene que renovar esa garantía, esa carta fianza, para continuar trabajando. El promedio de A, C y C no es C, es B. ¿Ok? Imagínate que A es 1, B es 2 y C es 3. 6 entre 3, 2. ¿Cuál es? La B. Listo, chicos. Ha sido un placer conversar con ustedes el día de hoy. Creo que hemos acabado exacto 8:30. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Que pasen una linda noche. Ahí estamos en contacto para cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener vía la plataforma de Camex o me encuentran vía LinkedIn, ¿ok? Nos vemos, chicos. Cuídense. Buenas noches.